Ayer lo mencionamos en este espacio de noticias. Hay que decirlo, en realidad la noticia apareció ya en todos los medios. En una primera instancia se circunscribió a unos determinados medios de comunicación, pero ya transcurrido el día, el tema se viralizó, se hizo masivo. Las grandes cadenas mundiales de noticias ya se hicieron eco de esta información. Diario El País de España, que fue uno de los primeros que publicó justamente este tema. Operación Lavallato, una investigación periodística pone en duda la imparcialidad de la Operación Lavallato. Un reportaje de The Intercept Brasil señala que el juez instructor mantenía conversaciones privadas con el fiscal durante la investigación que llevó a Lula da Silva al poder. Un reportaje del diario The Intercept Brasil del periodista estadounidense Glenn Greenwald señala que el ex juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro, y el fiscal de la Operación Lavallato, Deltan Dalal Noll, intercambiaron mensajes de texto durante la investigación del caso, algo prohibido por la Constitución y el Código Penal brasileño. La Lavallato, que ha desencadenado procesos judiciales en varios países de América Latina, se caracterizó por unir el trabajo de un grupo de fiscales federales y del juez Moro en un solo equipo. Este aceleró las pesquisas y juicios que condenaron a un centenar de personas, entre ellas al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien cumple una pena de prisión en Curitiba desde hace un año. ¿Cuál es la visión de este tema? Le queremos preguntar a un estudioso de la materia, especialista en temas internacionales, ex vicecanciller de la República, colega periodista, Quinto Lucas, que visita nuestra mesa de trabajo. Quinto, bienvenido. Buenos días. Quinto, buen día. Un saludo a Alexis, Fabricio y todos los amigos y amigas que están escuchando. Bueno, en realidad pone en evidencia lo que ya se venía pensando de que había ocurrido, de que había existido una parcialidad en la prisión de Lula. Pero antes de esto, de la difusión de estas conversaciones, también había quedado en evidencia que el famoso departamento que supuestamente había sido de Lula, que le entregaron como parte de pago de la coima, supuestamente le habían entregado como parte de pago, se puso en venta por el verdadero dueño, por una persona que no tiene nada que ver con Lula, ni siquiera con el PT. Entonces, primero ocurrió eso ya hace un par de meses, 2 meses, pero bueno, eso no se le dio mucha importancia. Ahora esto, que también, como tú decías, en principio solo se difundió en determinadas redes y después todas las cadenas internacionales tuvieron que asumirlo, porque finalmente no solo queda en duda, sino que queda prácticamente en total entredicho la prisión de Lula. Por es que eso termina siendo un escándalo. Es un escándalo judicial, o sea, lo que hablábamos de aquello de la judicialización de la política, si Lula no es liberado en las próximas horas después de conocerse esto, y si Moro no deja de ser ministro de Justicia, estaríamos hablando que en Brasil se está instalando también una dictadura judicial, porque finalmente es eso, es un amarre para llevar preso a una persona que podía ganar las elecciones. Pero lo que pasa es que esto viene no solo del tema Lula, viene desde antes. Y nosotros vemos cómo se sacó a Dilma Rousseff. La institución de Dilma, claro, para que emerja Temer. Para que emerja Temer. Temer termina, él estando investigado por corrupción. El diputado presidente de la Asamblea Nacional que llevó adelante el juicio a Dilma termina también vinculado. Dilma no tuvo ningún vínculo con la corrupción, se le destituyó por haber cambiado partidas, pero sin ninguna prueba de que haya habido corrupción. Ahora, en el caso. Hay un objetivo político que da cuenta de esta investigación de Intercept, que es evitar la postulación presidencial de Lula por un lado, y después afectar también la candidatura de Haddad, ¿no? Es decir, mediante la justicia o los mecanismos judiciales, interferir en la política. Es que justamente, primero es perjudicar de que Lula no sea candidato a presidente, porque él ganaba las elecciones. Cosas raras, terminaba ganando, le podía ganar a Bolsonaro estando en la cárcel y por mucho porcentaje. Pero también ahí hay conversaciones en las que se dice, traten de no dejar que dé entrevistas Lula, porque eso le ayuda a Haddad. Finalmente también se perjudicó la candidatura de Haddad. Entonces estamos ante algo no escandaloso, sino es algo que pone en entredicho la democracia de Brasil. Ya estaba en entredicho, pero pone en entredicho la democracia porque el señor que fue juez, que dirigió a los supuestos fiscales anticorrupción, termina siendo ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro. De un gobierno muy cuestionado
por la persecución que existe contra distintas diversidades, contra la oposición. Entonces, o la famosa comunidad internacional, que es una entelequia y un cuento que solo sirve para atacar a Venezuela, pero no sirve en otros casos, empieza por lo menos a cuestionar, la famosa OEA de Almagro empieza a cuestionar ese tipo de cosas, o estamos realmente en una farsa total. Yo sé que el mundo es una farsa total, pero ya es demasiado descarado, porque ahora tenemos pruebas. Antes nosotros suponíamos, pero ahora hay grabaciones. Y la investigación dice que tiene otras cosas para... Ahora, claro. El problema que yo encuentro aquí, Quinto, con Tertulio y amigos, es... es muy interesante, es muy revelador, es muy grave además lo que publica The Intercept y el periodista Glenn Greenwald, ganador del Pulitzer, vale decirlo, en The New York Times. No es cualquier no le dan a cualquiera no es cualquier tipo, ¿no? Porque acá yo ayer vi alguna gente que estaba deslegitimando la investigación hecha en Brasil, pero digo, todas estas revelaciones que hace The Intercept y que son muy graves y muy preocupantes, tienen que ser investigadas por la misma justicia manipulada y controlada por Moro. Entonces, ¿a dónde llegamos? Por eso digo que terminamos en una dictadura judicial si no hay una investigación imparcial, y si no, por lo menos interceden determinados organismos internacionales pidiendo una justicia imparcial. Primero se tendría que mostrar, más allá de la investigación en sí, mañana tendría que salir libre Lula. Porque fue objeto de una confabulación y de un complot. Tendría que salir libre, por lo menos eso. A mí se me hace parecido este tema a cómo se encarcelaba en la década de los 60, de los 70... afroamericanos a quienes se les acusaba de haber cometido delitos que nunca ocurrieron. Claro, pero y además una persecución por ser negros. Claro, y aquí hay una persecución justamente por defender determinados sectores que no están vinculados a los sectores de poder, digamos, por no defender a los sectores de poder. Pero más allá de eso, además, si Moro tuviera algo de vergüenza, debería renunciar en cualquier país. Collor de Mello recibió un impeachment y fue sacado de la presidencia por casi menos que lo que hizo Bolsonaro. Sí, por corrupción, pero esto es corrupción. O sea, amañar una sentencia, amañar una persecución, es persecución. Y claro, ahora en los países del sur denunciamos lo que ocurrió durante las dictaduras. Esto es una especie muy similar a algo similar a lo que ocurrió en las dictaduras, donde se amañaban las sentencias, porque es amañar una sentencia. Ahora, incluso para poner en contexto todo lo que estamos hablando con Quinto Lucas, déjenme leer un par de párrafos adicionales de lo que publica El País. Lo que revela The Intercept es que el actual ministro de Justicia orientaba las investigaciones del jefe de la Lavallato para facilitar las condenas. El medio tuvo acceso a mensajes intercambiados entre los integrantes del proceso enviados por una fuente anónima hace algunas semanas. Los archivos demuestran que Moro sugería fuentes, orden de las operaciones y tomaba un papel indirecto para coordinar los procesos que posteriormente juzgaría. El reportaje firmado por el periodista Greenwald y otros es lo que se dice ir a juez y parte. Claro. Pero si él estaba haciendo ya todo, ¿qué camino tiene que seguir a los jueces y fiscales? Dice, el reportaje cuestiona la imparcialidad del hoy ministro cuando era responsable del juicio en primera instancia en varios casos de corrupción en Curitiba, entre ellos el del apartamento de Lula en un balneario de Sao Paulo, supuestamente comprado con dineros de sobornos de la constructora OAS que se benefició de contratos de Petrobras. En las conversaciones privadas obtenidas por The Intercept, Moro recomendó al fiscal que cambiara el orden de unas etapas de investigación, pidió agilidad en las operaciones, dio consejos estratégicos y piezas informales y anticipó al menos una decisión, criticó y sugirió recursos al Ministerio Público y retó a Dalagnol como si él fuera un superior jerárquico de los fiscales y de la Policía Federal. El reportaje describe varios ejemplos de estas conversaciones. Uno de ellos es un mensaje del 21 de febrero del 2016 que habría sido enviado por Moro. Dice el mensaje, abro comillas, hola, ante las últimas maniobras tal vez sea oportuno invertir el orden de las dos etapas, escribió el juez, cierro comillas. Los autores de la publicación interpretan el texto como una probable mención a las fases de la Lavallato. Claro, pero hay que recordar quién es Moro. Moro es el que instauró en Brasil casi que una nueva doctrina que se está instaurando en todos los países, en aquello de que juzgo y después busco por qué delito. Juzgo, te llevo preso, hago una prisión preventiva sin tener pruebas
y sin tener el delito claro, y después busco el delito y busco las pruebas. Es lo que está pasando con Olavini acá también. ¿Qué es lo que está pasando con Olavini? Y es lo que está pasando en otros países, cosas similares. Entonces, eso es una doctrina que además él la aprendió en Italia, donde estudió y donde en Italia, por ciertos combates a la mafia y también a ciertos sectores de izquierda, se inventó eso de primero tenemos que llevarles presos y después ver qué crimen cometieron y las pruebas que existen. Eso es lo que ha existido con Lula y lo que está existiendo obviamente con Olavini. Ahora, una cosa que llama mucho la atención, Quinto, es que en este caso específico de Lula, como en muchos otros, como el que nosotros nos preguntábamos hace una semana atrás, en el vinculado a este caso Arroz Verde, donde hay gente que aparentemente desde lo privado hizo contribuciones para una campaña electoral y de tal, pero ¿por qué siempre se busca al político, al funcionario público como objetivo final de la persecución? ¿Y por qué no se juzga a los privados? Es decir, si hubo empresas como Odebrecht, como Petrobras o como cualquier otra empresa en Brasil que estuvo vinculada a casos de corrupción, ¿por qué no son también juzgados? Que es algo que nos pregunta la gente en redes, sino que únicamente se busca neutralizar a Lula en este caso. Es que, bueno, primero que lo de Lula, lo que se demuestra es que no ha habido corrupción, ¿no? Por lo tanto, pero más allá del juzgamiento a Lula, que es por lo que representa a Lula y por lo que significa, además no para cualquier país, para un país que es una de las mayores, de las 5 economías más importantes del mundo. Entonces, existe eso. Pero más allá de eso, ¿por qué no se juzga a los... Si hay corruptos, hay corruptores, y los corruptores son tan corruptos, son los privados. Pero lo que pasa es que de repente muchos de los que están juzgando ahora también alguna relación han tenido con esos sectores. Estamos viendo, los que juzgaban a Dilma y a Lula, todos están vinculados con el lavallato. Veamos en los otros países si quienes dicen juzgar la corrupción no tienen vínculo con esos corruptores privados. Y los corruptores privados, además, que dicen que están dando la información, pero no dejan de ser corruptos y corruptores, porque fueron los que primero sacaron plata del Estado porque se beneficiaron con el Estado con contratos, y además dieron plata, sea para las campañas que sea, que además, si hay que juzgar todas las campañas, juzguemos todas las campañas, investiguemos todas las campañas, porque si juzgamos lo de Odebrecht aquí, tendríamos que juzgar todo y ver todo lo que ha pasado, y en todos lados, en toda América Latina. Porque está claro que, por ejemplo, Odebrecht sí tenía una estructura de sobornos, sí claro, se benefició en toda de América Latina. Igual que Petrobras en el caso del Brasil. Claro, como las... sí hay corrupción comprobada. Sin duda, como las empresas de Estados Unidos tienen corrupción comprobada, solo que Estados Unidos solo muestra la corrupción de las empresas de otros países, y las empresas esas corruptoras de estos países del sur, que finalmente también tienen vínculos con todos los sectores políticos, con todos. Lo del que no me es el caso más emblemático, ¿no? Claro. Odebrecht le puso plata a Keiko y le puso plata a Kuczynski. Porque además ellos apuestan a la banca y a ganadora, porque tienen que ganar por uno o por otro. Entonces, que vengan a decir que solo determinados sectores tuvieron vínculos con Odebrecht, eso no se lo creo a nadie, y además ahora queda comprobado. Pero lo más chistoso o triste es que quienes no han tenido ningún vínculo con la corrupción, como el propio Lula, o por lo menos todo lo que se le ataca de corrupción no ha existido, por lo menos lo que le han atacado y lo que han dicho que por lo cual ha sido corrupto no ha existido, esté preso, y otros no estén presos. Entonces es muy lamentable, pero lo que demuestra eso es que finalmente quienes manejan la justicia son los sectores de poder y los sectores empresariales en todo el mundo. Empresariales, banqueros, son ellos los que manejan la justicia, y esa es la realidad. Lo que pasa es que se hacen los lindos señores. Ahora, Quinto, con estas revelaciones, y vuelvo más o menos a plantear lo mismo que les sugería en la pregunta anterior, es cómo, aunque ya hizo alguna comparación, Quinto, con lo que ocurrió con Fernando Collor de Mello, ¿no? Pero ¿qué debería pasar con el gobierno de Bolsonaro y sobre todo con la permanencia del juez Moro en su gabinete ministerial también? Bolsonaro debía, por lo menos por un mínimo de vergüenza, debería renunciar. Un mínimo de vergüenza. Yo sé que no existe vergüenza porque quien hace esas cosas no debe tener vergüenza. Pero no le queda, lo que Lula dijo el otro día es que
van a llamar a movilizaciones, y sí, no le queda a la gente otra opción que movilizarse, porque creer en la comunidad internacional es un cuento, porque la comunidad internacional famosa solo ataca a los que le conviene. Creer en que la justicia va a cambiar en Brasil es muy difícil porque está manejada desde el poder directo de Bolsonaro. Entonces, las únicas, es lamentable, pero las únicas posibilidades que le queda a la gente en sí, y bueno, y en este caso al PT, es movilizarse y exigir que por lo menos renuncie Moro. Ahora, el mismo diario del País da cuenta que los integrantes de la Operación Lava Jato han respondido rápidamente a las revelaciones. El Ministerio Público Federal de Paraná ha informado en una nota que sus miembros fueron víctimas de un ataque informático. Abro comillas, la acción vil del hacker invadió teléfonos y aplicaciones de fiscales de la Lava Jato usados para comunicaciones privadas y de interés para el trabajo, y se suplantó la identidad de algunos de sus integrantes. No se conoce aún la extensión de la invasión, pero se sabe que fueron obtenidas copias de mensajes y archivos intercambiados en charlas privadas y de trabajo. Cierro comillas, afirmó ese Ministerio Público. La justificación es que le sacaron la información, pero que le hackearon y que le sacaron la información, pero no desmienten la información, no desmienten que existió esas conversaciones. Ahora, dice el mismo país a propósito de la reacción. Entre las informaciones obtenidas ilegalmente habría documentos y datos sobre estrategias e investigaciones en marcha, además de rutinas personales y de seguridad de los integrantes del grupo de trabajo y de sus familiares. Los fiscales han confirmado que mantuvieron a lo largo de los últimos 5 años discusiones en grupos de mensajes sobre diversos temas, algunos complejos, en paralelo a las reuniones personales que les dan contexto. El Ministerio Público destaca que muchas conversaciones, sin el debido contexto, pueden dar margen a interpretaciones equivocadas. La fuerza también reclamó que The Intercept no hizo ninguna solicitud de aclaración antes de la publicación. O sea, también habla de que pueden estar sacados de contexto algunos mensajes. Obviamente que ellos tienen que defenderse, pero lo que acá dice... Rosverde, según lo que nos dijo Paola Pavón, tampoco contrastó la información publicada la semana pasada. Pues. Nunca se contrasta. Realmente el periodismo investigativo, yo hacía periodismo investigativo en algún tiempo, hace muchos años, y contrastaba las informaciones, porque sé que por más simpatías y antipatías que uno pueda tener, o por más odios que uno pueda tener, necesita contrastar las fuentes, porque si no, no es seria la información. Sin embargo, eso no está existiendo en ningún lado, no está existiendo tampoco en la Argentina. Entonces, que digan ese tipo de cosas es porque tienen que defenderse, obviamente, si ellos son atacados. Pero lo interesante es que ni desmienten que existieron las conversaciones, ni desmienten el contenido de las conversaciones, solo dicen que puede ser mal interpretado, pero no dicen eso es mentira y lo que quisimos decir no es eso, sino estuvimos conversando sobre el tiempo y la lluvia en Paraná. No, dicen claramente puede ser mal interpretado. Eso es un cuento. O sea, tienen que defenderse porque saben que cometieron un delito. Ahora, acá lo que estamos viendo, Quinto, también es una estrategia de neutralizar a los que se supone son los máximos líderes de una tendencia política. En el caso de Lula, que es el referente del Partido de los Trabajadores, del caso de Cristina en Argentina, de igual manera. Pero ¿es solo una cuestión particular e interna de Brasil y Argentina en estos casos? ¿O hay un factor externo que está trabajando también de manera coordinada? Porque casos hay y ejemplos ha habido durante mucho tiempo. Ya decía Quinto hace un momento lo que ocurría acá en nuestros países y en el Cono Sur durante la década de los 70 y las dictaduras militares, ¿no? ¿Desde dónde fue orquestado aquello? Se está dando en muchos países, porque también se está dando en Uruguay, se ha intentado vincularle a Pepe, lo que pasa que no tiene por dónde vincularle, pero también se ha intentado, y se ha intentado porque la única forma que vio la derecha de asaltar de nuevo el poder es a través de acciones judiciales. Acciones judiciales que a veces pueden tener determinado asidero, pero a partir de ese asidero después se inventan muchas cosas más y a veces no tienen ningún asidero y a veces no tienen ninguna prueba. Y eso está ocurriendo en todos lados, está ocurriendo también aquí en el Ecuador, sin duda. Entonces, tenemos que ver que no es solo una cuestión de Brasil. En Brasil empezó, porque en Brasil la doctrina de Moro, lo que Moro estudió en Italia, la ha logrado implantar en toda América Latina. Entonces, por eso es la importancia de Brasil, y además la importancia de Brasil por lo que significa Brasil como economía mundial, pero se está aplicando en todas
en los casos de los gobiernos en general progresistas, se está haciendo eso. Yo no digo que no haya existido corrupción, pero que muchos de los casos se están inventando y muchos de los casos no hay ninguna prueba, es la realidad. O sea, es la realidad, a veces resquicios o determinados pequeños resquicios de posible corrupción se utilizan para juzgar gente. ¿Cuál debería ser, tomando en cuenta lo que está ocurriendo ahora mismo en la justicia brasileña y quién controla esa justicia? ¿Cuál debería ser el rol que deban adoptar los organismos y las cortes internacionales en estos casos? Primero, los organismos internacionales tendrían que llamar la atención de Brasil, por lo menos llamar la atención, yo no digo ya ni juzgar, sino llamar la atención de que ahí hay una justicia que no está siendo ni siquiera independiente. Hablamos de democracia y hablamos de poderes, de los 3 poderes famosos que tienen que estar, que no pueden estar vinculados: el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Ese es el cuento de todas las democracias estas, pero es toda una mentira, porque decían que aquí, bueno, había vínculos del poder judicial con el poder ejecutivo. ¿Qué mayor vínculo que un juez hace llevar preso a un líder de la oposición, un líder mundial, porque Lula no era cualquier líder, manejando la justicia y después participando en el poder ejecutivo como ministro de Estado? Entonces, la realidad es que ahí no hay una democracia representativa tan interesante como todos les encanta decir, y todo es un cuento, porque además no existe la democracia representativa. Todos esos cuenteros que defienden esa democracia representativa deberían estar ahora ya juzgando que no existe ninguna democracia representativa en el Brasil, porque el señor que es ministro de Justicia, que participa del poder ejecutivo de Bolsonaro, fue el que juzgó al mayor líder del Brasil, ni siquiera de la oposición, mayor líder del Brasil y uno de los líderes mundiales como ha sido Lula, con todos sus defectos y problemas, pero no deja de ser uno de los líderes mundiales, como el propio Mandela y como otros líderes. Correcto. Vamos a estar expectantes del desarrollo de los acontecimientos respecto de este tema, que, insisto, es muy grave lo que está pasando en Brasil, y evidentemente habrá que esperar decisiones y clarificaciones sobre este escándalo vinculado a esta investigación que terminó, pues, o que desembocó en una sentencia contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Quinto, gracias por el tiempo. Muy gracias, Quinto, muy a amable. ustedes. A Quinto Lucas, ex vicecanciller de la República, analista en temas internacionales. 7:40.